Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están todos? Bien, hoy vamos a tener una charla interesante por parte del Laboratorio Mayer, que nos hicieron el favor de patrocinar esta sesión académica. Vamos a tener un tema relacionado con daño cardiorrenal en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. A cargo del doctor Carlos Cervantes José. Carlos Cervantes. Él es maestro en ciencias de la salud, alta especialidad en neurología de trasplante, en el Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Es especialista en meteorología clínica, especialista en medicina interna, tiene un diplomado en administración de salud, es jefe de la división 4 de meteorología del Hospital Centro Médico 20 de noviembre, coordinador de trasplantes del Centro Médico Nacional el 20 de noviembre y profesor titular de alta especialidad en meteorología de trasplantes en la UNAM. O sea, un ponente de el ciencia. Le agradecemos que parte de ese conocimiento que tiene, pues nos comparte, porque es algo muy importante para nuestra práctica médica. Entonces vamos a iniciar con la ponencia del doctor y agradeciéndole de antemano sus atenciones. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Si por allá no me escucho allá atrás, por favor me gritan para que yo grite más. Ahorita vamos a pedir de favor que si nos apagan la música, ¿no? Para que no nos vaya a dar ganas de bailar. Espero que todos estén muy bien. Espero que el agua no los maltrate tanto como a mí. Me estoy inundando ahí en su casa. Entonces tenemos un problema severo, pero aquí estamos y con mucho gusto tratando de compartir con ustedes algo que creo que es de relevancia en el contexto de la práctica diaria que todos ejercemos y que siempre les digo que ustedes son la primera mano para poder limitar la progresión de enfermedad renal. La realidad es que cuando un paciente llega a nefrología por la razón que ustedes quieran, ya llega en una etapa prácticamente de diálisis, ¿no? O prediálisis. Entonces, todas las opciones terapéuticas para nosotros se vuelven muy limitadas y ya no podemos hacer tanto como nosotros quisiéramos hacer, ciertamente. Entonces, ustedes, a través de esta charla, quiero que busquemos, que nos aventuremos a controlar la limitación de la progresión de la enfermedad renal, ¿sale? Me gusta empezar con casos clínicos, porque creo que los casos clínicos aterrizan muy bien la realidad de nuestros pacientes. Yo les pongo este caso, es un hombre de 62 años que tiene antecedentes de importancia, diabetes, hipertensión e hipotiroidismo primario. Él se trata actualmente con insulina glargina, con empaglifosina, metformina, telmisartán y levotiroxina, además de atorvastatina a las dosis especificadas en la pantalla. Llega a la consulta, normalmente a nuestra consulta o a su consulta llega con el fin último de control metabólico y por ende ajuste farmacológico, ¿no? Y llega con estos laboratorios, llega con este análisis de la exploración física que hacemos. Un IMC de 21.8, presión arterial de 130/90, frecuencia cardíaca de 70 latidos, hemoglobina glicosilada de 7.9, colesterol LDL de 103, un RACU o una excreción de albuminuria con creatinuria de 563 miligramos sobre gramo. Ya les enseñaré a calcular este valor ahora.
una albúmina urinaria de 40 miligramos sobre decilitro y creatinina urinaria de 71 miligramos sobre decilitro. A través de esto se calcula entonces es muy fácil realmente hacerlo. Ok, ese es nuestro caso clínico y esta es la realidad que tenemos hoy en día. El contexto cardiometabólico en México es muy frecuente. Según ENSANUD 2022, 75% de la población mayor a 20 años tiene un factor de riesgo cardiovascular. Y creo que todos tenemos al menos un factor de riesgo cardiovascular. Algunos de nosotros, incluyéndome, tendremos hipertensión en el 18.4%, 19.5% tienen trastornos en los lípidos, 38% tienen obesidad, algunos tienen diabetes hasta en el 20% y en el 20% tabaquismo. Son los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuántos de acá tenemos un factor de riesgo cardiovascular? Yo voy a empezar. Todos. Sí cumplimos con el 75% de la muestra, ¿no? Entonces, los pacientes en México con diabetes fallecen por causas renales y cardiovasculares. ¿Sale? Me encanta siempre mostrarles esta diapositiva y aquí es donde me tardo más, porque quiero que vean cómo a lo largo del tiempo el tratamiento de la enfermedad renal ha estado muy limitado. Y ustedes me pueden dar el ejemplo. Y ustedes pueden decir, no, doctor, ¿está usted mal o está bien? Vean cómo en los 80s no había terapia específica para la enfermedad renal. ¿Y qué significa esto? Que perdíamos en promedio o estábamos condenados a perder 12 mililitros minuto de función renal por año porque no había tratamiento. Si yo tenía enfermedad renal, iba a llegar a progresar a enfermedad renal con necesidad de terapia de reemplazo. Así. Entonces, a finales de los 90s, empiezan a salir los tratamientos antihipertensivos y te dicen, mira, ya no vas a perder 12, vas a perder 10. Entonces, llegaba el paciente a la consulta y le decía, tengo enfermedad renal, y ustedes le decían, bueno, va a perder 10% de función renal por cada año que pase, hasta llegar al 15 mililitros minuto que aprendimos todos para iniciar terapia de reemplazo. Pues prácticamente condenábamos a los pacientes y ¿qué pasaba? Pues no querían llegar a consulta. Entre el 90 y los 2000 empiezan a salir estudios donde hablan del control glucémico y de la necesidad del manejo con IECAS o ARAS. Y en ese sentido nos dicen que esto mejora la disminución de la tasa de filtrado pasando de 12 a 8 mililitros minuto. Pero ya no está tan mal, pero le siguen llegando a la consulta y decir, bueno, ¿qué creen? Mire, ahora dándole lisinopril o enalapril y buen control de la glucosa puede llegar a perder solo 8% de la función renal por año. Híjolas, no sé si eso es bueno o malo, pero pues, no llegaban los pacientes. Pero vean, del 2000, 20 años pasaron diciendo el mismo discurso, ofreciéndoles nula alternativa a los pacientes, más que el control de la dieta, más que el control de la presión, control de la glucosa, etc. Problema grave porque seguían perdiendo 6 mililitros minuto. Llegaron los 2000, 2010, 2015, 2020 y empezamos a tener otras opciones terapéuticas que realmente ponen en contexto más fisiológico. Todos sabemos o todos debemos de saber que después de los 40 años la función renal cae 1 mililitro por año conforme avanza y esto es parte del envejecimiento renal por disminución de la masa nefronal. Entonces eso va a pasar. Entonces vamos a perder 1 mililitro por año, ¿no? Que vendría siendo por acá, pero salen estos estudios, salen estos medicamentos que son los inhibidores de SGLT2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide no esteroideo, y te dicen, vas a perder función,
pero tu función renal la vas a perder cerca de 2 mililitros por año. Maravilloso. Cuando esto ocurre, llega uno con un nuevo discurso y le dice, a ver, si vienes conmigo, tenemos control metabólico, tenemos control glucémico, tenemos la posibilidad de prescribir estos medicamentos, tu función renal la vas a perder 2 mililitros por año, de 12 a 2. De pasar a diálisis en 5 años, pasar a diálisis en 15 años. Entonces, realmente podemos modificar la enfermedad. Esto yo no lo veo. Yo veo pacientes que están a punto de dializarse. Entonces, por eso insisto, y es el motivo de la charla, en donde ustedes son el pilar más importante para poder limitar la progresión de esto. Cuando llegan conmigo no puedo hacer nada. En 2023 nos enseñan que todo es un todo y que lo que era lo del cardiólogo exclusivo del cardiólogo o lo del endocrinólogo exclusivo del endocrinólogo y lo del nefrólogo exclusivo del nefrólogo cambia el contexto y crean la definición de síndrome cardiorrenal metabólico. Son etapas, 4 etapas que lo que tratan de hacer es limitar la progresión porque comparten los mismos mecanismos de daño. Aquí parte de hipertensión, de dislipidemia y de diabetes. ¿Y qué ocasiona eso? Pues lo que nos enseñaron en algún momento de manera separada. Inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, disfunción vascular. Que eso, al final, provoca enfermedad hepática grasa, enfermedad cardiovascular por arteriosclerosis, remodelado cardíaco, glomerulosclerosis, fibrosis túbulo intersticial, todo lo que quieran y todo está entrelazado porque todo tiene que ver. Y entonces, esto que en algún momento estaba separado, nos dimos cuenta que parte de un mismo principio y parte de las mismas enfermedades. Entonces, en 2023, para fines prácticos, nos dicen, les vamos a mostrar una nueva estrategia de que volvamos a ver todo como un todo y vuelvan a trabajar todos de la mano para un fin común, que es la progresión de eventos cardiovasculares, eventos renales, eventos como stroke o eventos vasculares cerebrales de todos los pacientes. Y se crea este continuo cardiorrenal metabólico. ¿Por qué? Porque va de la mano y por eso es un continuo. Aquí están los factores de riesgo cardiovascular de los cuales hablamos y todos, o el 75% de los que estamos acá, tenemos. ¿Qué pasa? Llegamos a un periodo de enfermedad asintomático, en donde vamos a tener microalbuminuria, imperceptible para muchos de nosotros, aterosclerosis subclínica, hipertrofia ventricular, hipertensión arterial asintomática, y vamos a pasar de un esquema o de un escenario asintomático a uno sintomático, en donde nos vamos a topar con falla cardíaca, infartos agudos al miocardio, datos incipientes de enfermedad renal. Y acá, hablando de enfermedad renal, no es necesario tener tasa de filtrado por debajo de 60. Acá, teniendo albuminuria, cualquiera de nosotros tiene enfermedad renal. Así de sencillo. Teniendo albuminuria es igual a falla renal. ¿Por qué? Porque la definición así lo dice. La definición de enfermedad renal dice alteraciones anatómicas de los riñones, ¿no? Tengo un riñón. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho de control un ultrasonido en la vida? Yo nunca. Y sabemos si tenemos 1 o 2 o 3, no sé. Si tenemos quistes o no tenemos quistes. Si tenemos piedras o no. Entonces, eso por definición es enfermedad renal. Aquellos que son biopsiados y tienen daño histológico es enfermedad renal. Aquellos que tienen albuminuria por arriba de 30 miligramos sobre gramo tienen enfermedad renal. ¿Sale? Entonces, no es una necesidad tener que llegar a la tasa de filtrado por debajo de 60. Regresando un poco al caso y poniendo en contexto todo, ¿tenemos a esos pacientes en la consulta todos los días? Sí, todos. Ustedes, todos. Los tengo yo también. Solo que la diferencia es que la etapa en la que yo los recibo ya es más avanzada. La etapa en la que ustedes lo reciben es un tanto más preventiva y ahí es donde podemos hacer mucho.
Les volví a mostrar. Vean cómo el paciente puede llegar a la consulta y ustedes pueden detectar sobrepeso, obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, y esto son etapas donde ustedes pueden hacer mucho. Yo lo recibo con falla cardíaca, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular, antecedentes de EBC o enfermedad renal avanzada. Y aquí poco puedo hacer, más que tratar de progresar o limitar la progresión. Si nosotros estadificamos al paciente, que todos podemos hacerlo, tenemos que pensar en que la enfermedad renal, la albuminuria, debe ser un parámetro necesario evaluar. Y les pongo el contexto, ¿por qué? Porque la enfermedad renal crónica es un amplificador de riesgo cardiovascular. ¿De qué forma lo amplifica? Primero, la disminución de la tasa de filtrado y la albuminuria aumentan de forma independiente cualquier desenlace cardiovascular, cualquiera que ustedes quieran. La enfermedad renal y la diabetes aumentan el riesgo de calcificación vascular. El peor escenario es un paciente que tiene RC y que tiene diabetes. Es la peor combinación porque la progresión es mucho más acelerada. El desarrollo de falla cardíaca y enfermedad renal hace que tenga un complejo bidireccional, ahorita les voy a mostrar cómo, y la anemia, que es muy común en enfermedad renal, por la causa que ustedes quieran, aumenta el riesgo cardiovascular. El daño renal se mide con la albuminuria, no la tasa de filtrado. Teniendo albuminuria, les decía, y lo vuelvo a recalcar, es un mecanismo de daño renal. Y la función renal se mide por el filtrado glomerular. Y ustedes saben, y si no lo saben, les invito a cuando se vayan a ese cartoncito que tienen allá, que está gigante, pero es de muy buena utilidad, que está atrás de Edgar, estadifica la enfermedad renal por etapas y el grado de albuminuria, y trae algo que es muy importante conocer, un semáforo de atención. Y ese semáforo de atención se centra en la necesidad de yo tener que citar a los pacientes con cierta regularidad. Por lo menos un semáforo verde te dice que hay que verlos una vez al año. Un semáforo amarillo te dice que hay que verlo 2 veces al año. Un semáforo naranja te dice que hay que verlo entre 3 o 4 veces al año. Y un semáforo rojo, la mejor forma es referir en ese sentido. Entonces, es de muy buena utilidad por si se nos olvida. ¿Cómo diagnosticar la enfermedad renal? Una guía de paso a paso. Paso 1. El paciente está en riesgo. Regresemos e imaginemos nuevamente a nuestro paciente del caso clínico. Tenía diabetes, tenía hipertensión, tenía obesidad. No lo sé si tenía historia cardiovascular. No tenía edad avanzada. No tenía alguna otra comorbilidad, o al menos no la ejemplificaban, ¿no? Si tiene factores de riesgo, inmediatamente pensar, porque es un amplificador de riesgo cardiovascular, si tiene o no RC. Y si tiene RC, lo puedo hacer a través de la creatinina para evaluar la tasa de filtrado y la recolección o la relación albúmina-creatinuria urinaria. ¿Cómo diagnosticamos la RC? Les decía, calcular la tasa de filtrado. Puntos indispensables para el cálculo: sexo, edad y creatinina. Esta calculadora, que es EKD-EPI 2021, quita el factor de la raza para el cálculo de la tasa de filtrado. Ya no la toma en cuenta y trata de homogenizar un poco y te dice, es que aquí no importa si es africano, si es chino, si es hispano. Lo que te trata de decir acá es que tiene o no tiene enfermedad renal y que tienes que buscar la manera de hacer detección temprana de enfermedad renal. Por eso ya no viene la raza. Y si yo tengo opcional la cistatina C, que a veces es de fácil acceso, uno de los problemas a veces en México es que no está tan estandarizada y que puede haber mucha variabilidad, pues esta calculadora te suma la cistatina C de forma adicional, entonces también es una opción.
Y aquí está, creatinina, la que tenía el paciente, 1,1, edad y hombre. La tasa de filtrado glomerular en esta ecuación es 75.9. Pase, por favor. 75.9. Por función renal, ¿tiene enfermedad renal? No. Por función renal. Ojo. Función renal. Y entonces ahí es cuando topamos eso en la consulta. La función renal puede estar bien, pero ¿recuerda la albuminuria que tenía? 580 y algo. Ahí tiene enfermedad renal. Y entonces hay que pecar un poco de exagerados en ese escenario. Ahora vamos a pedir la albuminuria. ¿Por qué la albuminuria? Porque la albuminuria es un marcador de daño vascular. Es el marcador de daño vascular más temprano y te habla del tema del filtrado de proteínas por daño en esta membrana que tiene que ver con el proceso o el flujo sanguíneo. Y entonces, si es el marcador de daño más temprano, quiere decir que lo que pasa en el riñón está pasando en los ojos, está pasando en el corazón, está pasando en los dedos, en las manos y en donde ustedes tengan vasos sanguíneos, en todos lados. Y entonces es daño vascular temprano. ¿La pedimos de uso rutinario? No. ¿El nefrólogo la pedía de uso rutinario? Sí. ¿Debemos de pedirla de uso rutinario? Sí. Es esencial pedirla. Es la manera más precoz para poder detectar el daño vascular y la enfermedad renal. Y esto es lo que pasa con la albuminuria. Si la albuminuria está presente, es daño endotelial. Y si es daño endotelial, tiene daño endotelial en todos lados, porque tenemos endotelio en todos lados. 40% de la población tiene diabetes con microalbuminuria. Así de sencillo. ¿Y cuál es la repercusión de tener microalbuminuria? El doble de riesgo de progresión de enfermedad renal y eventos cardiovasculares. Fibrilación auricular, 1.5 veces más. Riesgo de falla cardíaca, casi 3 veces más. Alguna hospitalización por falla cardíaca, el doble de riesgo. Entonces, esto es sumamente interesante y sumamente importante, porque al final, ¿en qué se traduce esto? En muerte. 3 veces más el riesgo de muerte cardiovascular por cualquiera de estas causas, o 2 veces más el riesgo de muerte general a quien no la tiene. Por ejemplo, acá, esta es una presencia, otro estudio, que la creatinina está bien, el filtrado está bajo, pero estrictamente no tiene enfermedad renal, y la relación albúmina-creatinuria está normal. Así la piden, relación microalbuminuria-creatinina, tal cual, y así los laboratorios la reportan. Entonces, si se fijan, que es lo mismo que ustedes tienen allá atrás con estos que nos dejó aquí Edgar, está en verde. ¿Qué significa? Que al menos en esa valoración inicial está todo bajo control y que si todo lo demás está bajo control, yo puedo verlo en un año, sin problema. Pero les voy a mostrar otro ejemplo más adelante. La forma principal de diagnosticar la albuminuria es así. La unidad de medida es miligramos sobre gramo y menos de 30 es lo normal. De 30 a 299 nos pone en este mapa de calor color amarillo y más de 300 nos pone en rojo. Las muestras válidas son la primera orina de la mañana, media mañana, media tarde. No necesitamos recolectar orina de 24 horas, que aparte no sabemos si el paciente la recolecta bien. Siempre dice el paciente, sí la junté bien, siempre. Y yo les digo, y les paso un tip. La creatinuria, cuando la recolectan en 24 horas, en promedio debe de ser entre 15 a 20 miligramos por kilo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para los hombres sobre todo, y las mujeres entre 10 y 15. Vamos a hacer un ejemplo de una mujer. 10 por 70 son 700.
700 miligramos de creatinuria en orina de 24 horas debería de tener esa muestra para saber que está bien recolectada. Así. Si ustedes calculan eso, vamos a ver si juntó bien la orina. ¿Juntó bien la orina, doña Francisca? Sí. ¿Y tiene 500 y pesa 70? Seguramente no. Se le fue alguna orina. Entonces, eso ya no es válido. Por eso, las fórmulas de tasa de filtrado glomerular estimadas ahora son más confiables. Por eso, la recolección de albuminuria y creatinuria en cualquier muestra aislada de orina son más confiables. Y son igual de importantes que pedirlas en periodos de 24 horas. Pase, por favor. No se preocupe. Y nuevamente, miren, esta es otra manera de pedirlo de otro laboratorio. Microalbuminuria en orina al azar con creatinina en orina. Y ustedes sacan el índice cuando no lo reportan o el laboratorio se los trae cuando lo reportan. Y ya, y ustedes se pueden dar cuenta. Vean, por ejemplo, acá otro esquema de reporte y otra forma de reporte. Microalbuminuria al azar con creatinina en orina al azar, y aquí les da 11.9 miligramos sobre gramo, 43.4 miligramos sobre gramo, 8.09 miligramos sobre gramo. No puedo hacerlo, pero tengo tiras reactivas porque los laboratorios me regalan tiras reactivas, también puedo tener un estimado. Todas las tiras reactivas son sensibles a albúmina. Lo que detectan es albúmina, no detectan otra cosa. Cuando tengo yo la oportunidad de decirle, vaya, tenga esta tira, empápela de orina, o me pone aquí pipí en un frasquito y yo lo hago, tienen que tener en cuenta que el número de trazas o el número de cruces que aparezcan es la conversión a la cantidad de proteína, o en este caso albuminuria que tienen, ¿de acuerdo? Y esto es poco exacto, pero nos da una idea. Debemos de tener por lo menos un acercamiento. Y aquí nos vuelve a aparecer, ¿no? Y aquí viene, no solo nos da eso. Recuerden que hay falsos positivos, como las infecciones de vías urinarias, que pueden dar la presencia de albuminuria en estas muestras de orina, y que si yo no tomo el tiempo correcto, y acá, por ejemplo, cuando nosotros leemos la tira, aquí en donde dice proteínas, tengo que dejar esperar 60 segundos. Yo me puedo pasar y puedo darme un valor erróneo. Me quedo corto, me puedo quedar con un valor erróneo también. ¿Sale? Entonces, acá, si ustedes se fijan, esta albuminuria, creatinuria, en las calculadoras que tenemos a la mano, el MedCalc es una de ellas, y otra que se llama QX Calculate, que es un logotipo azul, son las más comunes de uso gratis. Creo que MedCalc vale 39 pesos, pero son de uso práctico que nos ayuda a sacar estas determinaciones. Y si no, en el internet, así de sencillo, le pone relación creatinuria-albuminuria y nos va a dar esto. Y acá lo ven, 30 miligramos sobre decilitro contra 300 miligramos sobre decilitro de creatinina, y te dice, tiene 100 miligramos sobre gramo. ¿En dónde está? En una 2 moderado. Y otra vez, volvemos a este mapa de calor, el cual es importante identificar. 75 mililitros minuto. ¿Tiene enfermedad renal estrictamente? No. Aunque yo veo el RACU, y por RACU tiene 563. Entonces, si estuviera en 0, aunque tenga 75 mililitros minuto, yo lo podría poner acá. Como no tiene albuminuria, no tiene enfermedad renal, entonces yo no tengo por qué meterlo acá. Pero si tuviera albuminuria, como es este caso, por lo tanto, ya lo tengo que meter acá. Y entonces está 2 a 3, ¿no? Por la albuminuria. Entonces, tiene enfermedad renal grado 2 a 3, y por lo tanto el riesgo es alto. Y la tasa de filtrado está normal. ¡Wow!
Lo que yo pensaría que tengo que cuidarlo poquito, realmente no. Tengo que cuidarlo mucho. Y si no hago algo para disminuir la progresión o tratar de disminuir esto, se me va a ir. Porque es un marcador independiente de progresión, aunque todo lo demás esté perfectamente bien. Aquí está. Lo que les decía, miren, verde una vez si hay enfermedad renal, una vez al año. Tratar, no es lo mismo tratar en amarillo que tratar en naranja o referir. 3 o hasta 4 veces más lo tienen que ver. Y entonces el paciente tiene que entender la necesidad del por qué verlo. Y tiene que entender que si no hago algo acá y ellos no hacen algo también, porque esto es compartido, pues el paciente va a progresar a enfermedad renal terminal y por lo tanto, este paciente que estaba en grado 2, A3, podríamos referir o podríamos tratar también. Entonces, ahí es lo que tenemos que buscar. Tenemos al paciente, y ustedes lo ven en su consulta, yo lo veo en mi consulta. Ahora, ¿qué sigue? Pues buscar en qué etapa del cardiorrenal metabólico está. Y la mayoría, en este caso, él está por acá. 2. Está bien, todavía no tiene ninguna situación que llame la atención o algún evento clínico que tenga alguna secuela. ¿Y cómo reduzco el riesgo cardiorrenal metabólico? Con los controles de factores de progresión de enfermedad renal. Todo el mundo, no sé si les pasa a ustedes, pero me preguntan a mí, doctor, ¿y qué me va a dar para el riñón? Y la primera pregunta que le digo es, nada. ¿Cómo? Vengo al nefrólogo y no me dan nada. Digo, no, preocúpese el día que le dé algo. Porque el día que le dé algo es que esas funciones básicas del riñón que todos conocemos ya no hay o se perdieron. Y preocúpese cuando le dé eritro, preocúpese cuando le dé furo, preocúpese cuando le dé vitamina D, porque en ese momento la enfermedad renal está progresando y ahí realmente ya no va a haber punto de retorno, sino va a haber progresión. La enfermedad renal se trata limitando el control de los factores de progresión de enfermedad renal. ¿Cuáles son? Control de peso, control de presión, control de glucosa, control del riesgo trombótico, control de dislipidemia, control de lo que ustedes hacen todos los días y nosotros hacemos todos los días. Ustedes lo hacen de una manera, yo lo hago de otra manera porque pues, ya llegan más limitados. Entonces tengo que buscar que no se hospitalice por falla cardíaca. Pero esto es el control de todos los días y eso es lo que nosotros promovemos a nuestros pacientes todos los días. Así se trata la enfermedad renal. No hay otra forma de tratarlo. ¿Por qué? Porque hay que decirle que la alimentación saludable, la actividad física, si fuma, dejar de fumar, dormir lo suficiente, pues son recomendaciones que todos dan. Y me dicen los pacientes, o sea, vine al nefrólogo y me dijo que coma bien. Me dijo que haga ejercicio. Claro, por supuesto. Porque eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la etapa o cuál es el objetivo? Apuntar a la pérdida de peso por lo menos entre un 5 y 10%. Ese es lo más importante con el control de la dieta. La presión por debajo de 130/80. Porque la presión arterial aumenta el riesgo de albuminuria. Les explico a mis pacientes y les paso otro tip para que le expliquen. Es como cuando uno quiere regar las plantitas y cuando uno riega una plantita muy delicada, pues nada más le pega la manguera, ¿no? Y que ahí se moje. Pero ¿qué pasa con la presión arterial alta? Es cuando yo le pongo el dedo a la manguera y esa plantita aumenta la presión y el glomérulo se destruye. Entonces, la presión arterial es uno de los factores más importantes de progresión de enfermedad, donde 130/80 o menos debería de ser lo ideal. Si ya les mostré en ese mapa que el IECA o el ARA es lo primero, pues demos IECA o ARA. Ya está bastante claro que el IECA o el ARA es lo que más funciona. Luego intentemos
disminuir el volumen y si no es suficiente un Niekawara, pues algún calcio antagonista. Las dosis máximas toleradas y si es necesario una terapia triple podría ser. Siempre prefiera por el tema de adherencia dar una pastilla combinada, ¿no? Aunque obviamente son más caras. Y agregue fármacos conforme sea necesario. En metas de colesterol, tratar de buscar en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, volvemos al mapita de calor, este es alto riesgo cardiovascular, LDL por debajo de 70, era nuestro paciente, ¿sale? Muy alto riesgo, menos de 55, moderado o amarillo, tratar de buscar menos de 100. Estatinas, de su predilección, podría ser una recomendación rosuvastatina o atorvastatina. Y algunos otros, bueno, esto es un poquito más para aquellos que tienen enfermedades hereditarias. Diabetes, elección de tratamiento para reducir el riesgo cardiovascular, inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1, ¿no? Ahora que está también en boga el semaglutide, tirzepatide, liraglutide, con muy buenos efectos, bueno, eso va a ayudarnos a reducir el riesgo cardiovascular. Pacientes que tienen enfermedad renal, el inhibidor de SGLT2 es muy buena opción. Como cualquier cosa en la medicina, no son recetas y son pacientes. Las metas de hemoglobina glicosilada van a cambiar de acuerdo al paciente que tengamos enfrente. Si yo tengo un paciente ya mayor, 80, 90 años, que tiene comorbilidades o ya complicaciones microvasculares asociadas a las enfermedades, pues no voy a buscar tenerlo por debajo de 100. Jamás. El riesgo se me va a morir de una hipoglucemia. Pero si yo tengo pacientes jóvenes que están empezando, 40, 50 años, 60 años que están jóvenes, y que yo puedo ver las complicaciones asociadas a las enfermedades a lo largo del tiempo, mi objetivo es tenerlo lo más pegado a 7. Y aquí van los matices. Y acá van escogiendo lo que ustedes vayan viendo, ¿no? Entonces, esto es de una forma muy particular en donde tengo que contemplar la esperanza de vida del paciente para los objetivos de hemoglobina glicosilada que quiero. Del riesgo trombótico, pues evidentemente el paciente más descontrolado tendrá un riesgo trombótico mayor. La aspirina puede ser considerada como prevención primaria, pero recuerden también que ya salieron estudios en donde la prevención primaria con aspirina ya está cada vez más en desuso. Prevención secundaria sí es más útil, es decir, ya tuve algún evento cardiovascular, pues sí lo puedo dejar, pero de darle la aspirinita de protección, cada vez está más en desuso y cada vez se usa menos, por el riesgo de disfunción y riesgo también de hemorragia. ¿Qué tenemos a la mano? Tenemos también para reducir el riesgo cardiovascular, para la enfermedad renal y cardiorrenal, control de la presión, inhibidor del SGLT2 y lo que hoy nos trae acá, finerenona. Finerenona vino a cambiar mucho el paradigma de la progresión de enfermedad renal. Es un antagonista del receptor de mineralocorticoides no esteroideo. Ya teníamos, ¿no? Teníamos Espiro. Por supuesto, tenemos eplerenona, que no hay aquí, pero tenemos eplerenona. Algunos lo consiguen en el mercado negro. Lo que busca finerenona o lo que buscan estos antagonistas del receptor de mineralocorticoide es disminuir la inflamación y fibrosis porque hay una sobreestimulación por la inflamación de este receptor. Y al haber una sobreestimulación de este receptor, evidentemente esto se activa y genera daño cardíaco, hipertrofia miocárdica, lesión miocárdica, daño vascular, remodelación vascular, aumento de la rigidez vascular, daño renal por aumento de la afección glomerular o la lesión tubular con el flujo sanguíneo disminuido. Llega un antagonista selectivo no esteroideo, como es finerenona, y lo inhibe y por ende la historia está contada. No tengo que explicarle lo que pasa o lo que puede llegar a pasar.
Y cuando sale FINE y lo ponen a competir en un estudio muy grandote que se llama Fidelity, que es la unión tanto de eventos renales como cardiovasculares, se dieron cuenta que disminuye 32% la albuminuria comparado con placebo. También mejora o reduce un 14% el riesgo de muerte cardiovascular o infartos u hospitalizaciones por falla cardíaca comparado a placebo. Disminuye el riesgo 23% menos de progresión de enfermedad renal a diálisis o reducción de la tasa de filtrado glomerular comparado con placebo. Entonces, ¿quién es el paciente candidato a FINE? El paciente que tiene albuminuria, todos, casi, creo yo que casi todos, y que su tasa de filtrado sea mayor a 25, todos también, ¿no? Todos los que ustedes tienen, todos los que yo no tengo, que ya llegan medios golpeados por la vida. Entonces, en ese sentido, esta es la indicación del uso de finerenona. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia de la espironolactona? Al ser, mejor dicho, no esteroideo, todo el tema de eventos sexuales se quita, ¿no? ¿Se acuerdan de Espiro? Para un hombre es el acabose Espiro, porque da disfunción eréctil y le da ginecomastia. Es muy común ver a los pacientes hombres que tomen espironolactona. Su selectividad sobre ese receptor que les decía es mucho más, 3 veces más específica comparado con Espiro. La reducción de la presión arterial a lo mejor no es tanto, lo hace más Espiro ciertamente, pero es una reducción modesta de la presión arterial. Entonces, si yo puedo mejorar al ser un producto no esteroideo, puedo disminuir los efectos sexuales, pues el paciente te lo agradece, más el hombre. Y si yo puedo tener una selectividad mayor para disminuir la fibrosis y la inflamación, pues lo que hago es darle la mejor opción terapéutica que tengo en el mercado. Esa es la realidad. Antes de iniciar el tratamiento con FINE, debemos de contemplar o tener muy claro si el potasio está por debajo de 5, si la tasa de filtrado, que ya son expertos sacando la tasa de filtrado, es mayor a 25, pues le puedo dar. ¿Cómo lo doy? La dosis inicial es de 10 miligramos al día y esto lo tengo que supervisar a las 4 semanas con el potasio, sobre todo con el potasio. La dosis máxima ponderal, 20 miligramos al día. Y les decía, el potasio. ¿Por qué? Si el potasio está por debajo de 4,8, no tengo hipercalemia, de 10 miligramos me voy a 20 miligramos. Si el potasio está entre 4,8 y 5,5, me voy a mantener en la dosis actual. Y si llegara a estar por arriba de 5,5, tratar de suspender el fármaco o el medicamento. Es muy subjetivo porque varias cosas se elevan al potasio. También, entre ellas la dieta, entre ellos los YECAS, entre ellos los ARAS. Entonces, tratar de buscar la causa secundaria y no achacarle al fármaco, porque la presencia de hipercalemia achacable al fármaco realmente es baja, es como el 8% más o menos. Entonces, realmente es baja y no pasa con eso. Vamos a regresar a nuestro caso. Vamos a valorar si el paciente es candidato. Tenemos tasa de filtrado y potasio. ¿El paciente es candidato? Sí. Cumple con el potasio sérico menor a 5 y cumple con la tasa de filtrado glomerular mayor a 25. Entonces le podemos dar finerenona. Entonces, ¿a qué le damos? Incluso acá te dice, oye, pues si está bien de la tasa y el potasio está bien, no le des 10, dale 20. Ok, hay quien diga, no me gusta, yo quiero ser más conservador, voy a irme poco a poquito, le voy a dar 10, también es válido, pero acá en este caso, pues 20 podría ser una opción por la tasa de filtrado. Inició 20 miligramos. ¿Cómo hago el control? Nuevamente, con finerenona, se recomienda al mes del inicio,
y nueva tasa de filtrado y creatinina. Vean, la creatinina subió. Wow. Y ustedes dicen, ¿y ahora qué hice mal? Tiene todo lo que debería de tener. Tiene EMPA, tiene FINE. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, si ustedes entienden el mensaje de la charla y si actúa a través de factores hemodinámicos, evidentemente va a haber una contracción de la arteriola aferente y eferente, va a disminuir un poco el flujo porque lo que trata es que deje de llegar esa presión tan alta y por lo tanto la tasa o la presión neta de filtrado va a bajar y la creatinina va a subir. Y eso también pasa con el ISGLT2. Si ustedes en su práctica dan un ISGLT2, fíjense que cuando ven al paciente en control, la CREA sube. Y sube y dices, chin, ¿y ahora? No se asusten, eso es normal y esperado. Y eso va a pasar. ¿Cuánto va a pasar? Hasta 3 meses en el proceso adaptativo hemodinámico. Pasa con el ISGLT2, puede pasar con finerenona, por supuesto. Significa que lo estamos haciendo bien, que el riñón está respondiendo al tratamiento y que la compensación hemodinámica de las arteriolas va después de 8 a 12 semanas a regularizarse y ahí es cuando vamos a ver el beneficio de reducción. No son medicamentos mágicos como el paracetamol o cualquier antibiótico. Son medicamentos que requieren de una curva. Entonces, vamos a ajustar, a pesar de haber elevado la creatinina, la tasa de filtrado sigue estando bien relativamente y el potasio, pues también está bien. Entonces, si se mantiene así y yo inicié con 20, me sigo con 20. Si yo inicié con 10 y está así el potasio, me sigo con 10, hasta que yo tenga mejor control y conocimiento bioquímico de mi paciente, que también es algo muy importante. Cada paciente es muy diferente. Entonces, estaba G2 a 3, diabetes, alto riesgo cardiorrenal. Refiere mejoría de la presencia de la orina espumosa, la tasa de filtrado y la evolución de la proteinuria. De 580 a 600 fue bajando conforme avanzó. La tasa de filtrado, recuerden que se cae la tasa de filtrado por la elevación de la creatinina. Más creatinina, menos tasa de filtrado. Y esto pasó. Al segundo mes, la tasa de filtrado glomerular cae un poquito, no hay por qué preocuparnos y vuelve a subir. El potasio, si cae la tasa de filtrado, puede subir, se regulariza nuevamente y está nuevamente en valores normales. En el seguimiento del paciente, si la progresión de enfermedad, lamentablemente, porque también es una cuestión en donde uno puede tener todo, pero es como aquel carrito que va en bajada, en una pendiente, y aunque usted le ponga el freno de mano, ese carro baja, y ya hay poco que hacer, eso también pasa, y eso también es presente. Y eso también no significa que lo estemos haciendo mal, simplemente que ustedes en el momento de querer hacer algo por la enfermedad, ya llegan un tanto más tardío y lamentablemente el paciente no se ve tan beneficiado con eso. Ese paciente se los aseguro que va a llegar a enfermedad renal terminal con requerimiento de diálisis porque ya la evolución natural propia de la enfermedad ha hecho que avance a un tema irreversible. Entonces, si esto pasa en etapas 3 o 4, a pesar de un tratamiento tan preciso, tan correcto, pues hay que tratar de referirlo de forma temprana. Siempre busquen en todos sus pacientes, siempre busquen exámenes de retina, presencia de albuminuria, evaluación de la circulación periférica, siempre busquen en eso, porque es la prevención lo que va a hacer. Insisto, si tiene albuminuria, den por hecho que tiene daño endotelial o daño vascular y que por lo tanto va a tener daño ocular. Entonces, eso va a pasar. No dejen de evaluar a los pacientes, no dejen de adelantarse un poco. En México, ustedes son, el médico de primer contacto es el que tiene mayor participación en el diagnóstico. Vean,
Especialidad del médico que indicó o que diagnosticó diabetes. 94% el médico general. El médico que le diagnosticó diabetes es el mismo que le atiende actualmente. 63% se queda con ustedes. Más de la mitad. Si lo diagnosticó el internista, pues se queda el 67%. Si lo diagnosticó el cardiólogo, se queda el 57%. Pero vean la magnitud del diagnóstico que hacemos. ¿Qué decir del nefrólogo? Ni siquiera hace diagnóstico de diabetes. Entonces, la especialidad que le trata actualmente la complicación de la diabetes siguen siendo ustedes predominantemente. Entonces, son ustedes y solamente ustedes quien tienen el control real de limitar la progresión de enfermedad. Nosotros no, los cardiólogos tampoco, porque la complicación, aunque solo el 3% la ve el cardiólogo, el 19% el internista, pero pues ya están muy avanzadas. Entonces acá, vean cómo el manejo de los pacientes al final se vuelve un tratamiento holístico, en donde la diabetes, los factores cardiovasculares y la obesidad nos pueden dar enfermedad arterial periférica, infarto al miocardio, eventos vasculares cerebrales, falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, hígado graso o enfermedad renal. Todos los pacientes, o casi el 90% de los pacientes, tienen hipertensión, tienen diabetes y algún grado mayor o menor de obesidad. Mensajes para llevarnos: la prevención sigue siendo y va a seguir siendo lo más barato en el tratamiento de las enfermedades. No lo olviden, no lo olvidemos, no perdamos ese mensaje. Aunque gasten miles de pesos por un tratamiento integral, no van a gastar, van a seguir gastando menos que aquel paciente que se dializa, ¿no? Un paciente que se dializa más o menos gasta entre 50,000 y 75,000 pesos al mes. Bajita la mano. Diálisis 3 veces a la semana, eritropoyetina, quelantes de fósforo, quelantes bueno, no de calcio, pero calcio, todo lo que a ustedes les venga a la mente, lo ocupa el paciente con enfermedad renal. Aparte del tratamiento de la diabetes, ¿no? Entonces, más o menos gasta. Un paciente que tiene un evento cardiovascular, como un infarto, se gasta en promedio, contando el evento como tal, en ese año como 120,000 a 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues, el cateterismo lo tiene que pagar en cómodas mensualidades. Entonces, eso es lo que cuesta. Y en cambio, la prevención, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, como quieran verlo, le va a costar al paciente, no sé, 3,500, 5,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, sí por mucho es lo mejor, tratar de buscar acá. El control glucémico ya no es suficiente, todo tenemos que verlo como un todo. Entonces, este abordaje holístico es tan necesario hacerlo, y la prevención cardiorrenal metabólica es competencia de todos. Lo que hoy dicen como guías cardiorrenal metabólicas es que todos tenemos que intervenir en diferentes etapas, pero todos lo hacemos para buscar llegar a un escenario sintomático o a un escenario de muerte. Hay que tratar de reducirla y reducir el riesgo, ¿sale? No sé si tengan alguna duda. Yo quiero agradecerles, provecho a todos, y cualquier cosa, por favor, estamos aquí a la orden para poder resolver sus dudas o preguntas. Muchas gracias. Hola. Cuando se inicia y pensé que hay que hacer el potasio, el ácido, entonces lo recomendable sería cada mes estar haciendo exámenes. El primer mes porque quieres ver, cuando ajustas dosis hacia el alza, al mes otra vez. Pero una vez que ya tienes la dosis, pues tu check-up debe ser el habitual, como cuando tú ves a un paciente que tiene diabetes o hipertensión, ¿no? Particular atención al potasio, pero hoy en día el tener acceso a la química sanguínea es muy accesible. Antes sí teníamos que buscar con lupa
química 3, electrolitos 3, porque te cobraban casi que por estudio o por elemento, ¿no? Ahora la química 27 cuesta más barata que pedirle química 3 y electrolito 6, ¿no? Entonces es algo que tienes más acceso. El punto es prestarle atención. Eso es como, a ver, ¿qué dijo Cano? Ah, potasio, eso, prestarle atención, ¿sale? Pero incluso si ya no es necesario para ti tenerle más que el monitoreo de la glucosa que ya se haga en casa, ya no tienes que cuidar el potasio. Cuando ya tienes una dosis estándar, tú ya ves cómo se comporta el potasio en tu paciente, ¿no? Así, ¿sale? Sí, por supuesto. Uy, albuminuria. No se le daría. Ahí va lo siguiente. No. Lo que pasa es que, a ver, estamos muy habituados en México, y no solo en México, en otras partes del mundo, a dar medicamentos off-label o fuera de contexto. FINE está indicado en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, más diabetes, con albuminuria. Que FINE en los estudios que van saliendo, por ejemplo, ahora salió un estudio que se llama Confidence hace un mes, en donde combinan EMPA y FINE, y mejora todavía más esa combinación, que bueno, ya lo hacemos de una u otra manera, nada más que acá empaglifosina se prendió y no fue dapaglifosina, ¿no? Entonces, salió en combinación y mejora mucho el riesgo cardiovascular y todo, pero la indicación sigue siendo RCI diabetes. Por ahí hay algunos estudios que te pones a buscar y hay FINE, uso de finerenona en pacientes no diabéticos con enfermedades glomerulares. ¿Puedes usarlo? Pues eso es lo que no se sabe. Estos estudios de más de 16,000 pacientes y todo, te van mostrando poco a poco las indicaciones de uso. Te van dejando unas muy claras, unas no tan claras y una de uso no indicado, pero que la gente lo usa. Así pasó con ISGLT2. Cuando ISGLT2 sale al mercado, te dice para enfermedad cardiovascular y ya. Así sale en pareja para desenlaces cardiovasculares. Y después, eso fue en 2014, más o menos, 2015. ¿Qué pasó en 2018? Una corte de ese estudio inicial se dieron cuenta que bajaba la albuminuria y dije, mira, ellos tenían enfermedad renal y albuminuria. Entonces, hay que extender el uso del fármaco para enfermedad renal. Luego de los mismos estudios se dieron cuenta que unos pacientes tenían nefropatía por IgA. ¿Y qué hicieron? Mira, les fue muy bien a los de nefropatía por IgA. Entonces ahora ISGLT2, cualquiera, se usa como tratamiento de elección para nefropatía por IgA. Pero eso es apenas. Hace 10 años la indicación era para enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que transmitirles el mensaje de la indicación de uso, tal cual. Que al rato venga y les diga, oigan, mire, salió ahora este paper y sale ahora la posibilidad de usarlo en esta cosa, será otra opción terapéutica para ustedes. Que hay gente hoy en día que lo usa para otras cosas, se los aseguro. No es lo más indicado, ¿sale? No es lo más recomendado. Tiene obesidad, la obesidad hiperfiltra, por supuesto, y eso, la hiperfiltración va a generar albuminuria, pues sí, pero la causa primaria no es el daño, sí es el daño endotelial indirecto, pero también es el peso. Entonces, primero bájalo de peso. Entonces, no es lo más recomendado, doctora. ¿Sale? Se lo dejo a criterio. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues si no hay más preguntas, doctor, muchísimas gracias. Con gusto. Vamos a hacer llegar su reconocimiento trabajado por nuestro colegio de médicos generales. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Ya tengo a mi paciente con pediatra, le iniciamos, le avanzamos. ¿Cada cuánto le tendré el caso de tiempo? Ahora sí que una albuminuria,
una valoración renal y también cada cuando le pido su potasio. Gran pregunta. Gran pregunta y gracias por la pregunta. Normalmente el paciente que tiene diabetes y ahora que ya detectamos albuminuria, ¿cada cuánto lo cita? ¿Cada 3 meses? Yo los veo cada mes. Cada mes. Ok. Al menos cada 3 meses la detección de la albuminuria es necesaria. Al principio, la albuminuria por recomendaciones no las pedimos a cada rato, ¿eh? Menos a que los pacientes anden juntando orina de 24 horas. Eso en mi práctica no lo uso. Es sumamente incómodo. Pero yo pido albuminuria cada 6 meses. Yo, por lo menos, o una vez al año. En este caso, depende de la magnitud de la respuesta que obtiene. Evidentemente, si les digo que este periodo de regularización es entre 8 y 12 semanas, lo conveniente es ver la basal y a las 12 semanas ver cómo está, ¿no? Sobre todo creatinina, sobre todo albuminuria. Ahora, la tasa de filtrado la podemos sacar cada mes si quiero. ¿Por qué? Porque si pide la química en donde va implícito la creatinina y la tasa de filtrado la puedo sacar en mi teléfono, pues yo la puedo ver cada mes. La progresión de un paciente con diabetes y enfermedad renal es de 2 mililitros, como lo vieron, con todos los medicamentos al año. O sea, que pueda llegar a caer la tasa en el mejor escenario. Un progresor rápido de enfermedad renal y diabetes es de 5 mililitros minuto por año. Cuando yo de repente veo que la CREA sube y ya perdió 5 mililitros minuto, 10 mililitros minuto en el año, algo más está pasando. Porque tengo buen control de glucosa, buen control de presión, buen control de todo, tengo fármacos optimizados y estoy perdiendo función renal, algo pasa. Y esos pacientes acaban en biopsia de riñón. Entonces, si yo veo que mi paciente se controla, veo mi tasa de filtrado inicial y mes con mes voy entre 1 o 2 mililitros minuto así oscilando, voy bien, lo estoy haciendo perfecto. ¿Sale? Entonces, ahí es cuando tengo que ver cómo vigilarlo. ¿Y hay algunos estudios que estoy utilizando sublinidata en los pacientes con diabetes tipo 1? Sí, también salen en 2026. Por ahí hay este escenario en qué pasa en el diabético tipo 1. Sí, hay una corte. Moonraker se llama todo el espectro de estudios relacionados a finerenona en varios escenarios clínicos. Salió FinArts hace poco, que es uso de finerenona en falla cardíaca con FEBI preservada. Confidence, el uso de ISGLT2 combinado con finerenona para la progresión cardiovascular. Hay uno que se llama Fiona, que es el uso de finerenona en población pediátrica con diabetes. Entonces, todo ese espectro entre 2025, 2026, 2028 van a ir saliendo. Pero sí hay. Con gusto. Yo creo que esta plática se va a subir la tarde a nuestro canal de YouTube para que si hay alguna duda sobre alguno de los conceptos que el doctor nos dio, entonces lo pueda contestar. Y vamos a hacerle la palabra a Edgar de Laboratorios Valle para que nos hable un poco de esta. Doctores, simplemente agradecerte por asistencia en primer lugar. Y al final, saben que desde hace algún tiempo, esta es nuestra tercera sesión de progresión cardiorrenal.